¿Conoces a Trinidad Padilla de Sanz y María Cadilla de Martínez? Estas dos mujeres de Arecibo no solo eran amigas, sino que también hicieron contribuciones significativas a la cultura puertorriqueña en el ámbito de la literatura y el folclore durante el siglo XX. Veamos de qué se trata. Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. Lolita Lebrón una vez dijo: queremos que todo el mundo sepa que en Puerto Rico las mujeres estamos luchando por nuestros derechos. Trinidad Padilla de Sanz, mejor conocida como la hija del Caribe, nació en Vega Baja el 7 de junio de 1864. Era hija del médico y poeta José Guadalberto Padilla, conocido como el Caribe, y su madre fue María de la Cruz Otero. Desde niña mostró pasión y habilidad para el piano. Comenzó sus primeras clases con el conocido músico y compositor arecibeño Heraclio Ramos. Recibió su educación primaria de tutores y luego asistió al Liceo Ruiz Arnaud de Arecibo, donde estudió música. A los 12 años se trasladó a San Juan para perseguir estudios con el músico Fermín Toledo, graduado del Conservatorio de Madrid y profesor del Conservatorio de París. En el 1883, a los 18 años, se casó con Ángel Sanz. Se trasladaron a Madrid, donde ingresó al Real Conservatorio y tomó clases de piano con el maestro vasco Juan María Güelbens. Ángel Sanz y Trinidad Padilla estuvieron en Madrid en la época de la Restauración, que coincidió con la llegada al trono del rey Alfonso XII. Para el 1886, María Tomasa Cadilla Colón, mejor conocida como María Cadilla de Martínez, nació el 21 de diciembre de 1886 en Arecibo, Puerto Rico. Se crió en su pueblo natal y sus padres fueron Armindo Cadilla y Fernández, oficial retirado de la Marina Española, y Catalina Colón y Nieves. Cuando Trinidad obtiene su diploma en Madrid, regresa a Puerto Rico y vive en Mayagüez, San Juan y por último Arecibo, donde vivió hasta su muerte. En Arecibo, el matrimonio Sanz Padilla adquiere una propiedad que perteneció a Francisco Ulanga, la primera persona en traer y financiar máquinas de vapor para utilizarse en las haciendas azucareras. En el 1898, María Cadilla se gradúa del Colegio del Sagrado Corazón de María, ubicado en su pueblo natal. En el 1902, se gradúa de escuela superior y al año se casa con Julio Tomás Martínez. En el 1906, ingresó a la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el diploma de maestra principal y de segunda enseñanza. En el entorno familiar de Trinidad Padilla surgió su interés por la literatura. Editó la poesía de su padre, cuando éste murió, en los poemarios Rosas de Pasión y En el Combate, publicados ambos en el 1912. En cuanto a su obra, siguió la corriente modernista, movimiento que buscaba una renovación formal y espiritual de la expresión literaria. Sin embargo, sus escritos presentan a su vez aspectos aún románticos. Uno de los temas que cultivó fue la afirmación cultural mediante el canto a la lengua o al puertorriqueño, particularmente al jíbaro. Por otra parte, María Cadilla enseñó en pueblos cercanos al área metropolitana y en Arecibo, como el Instituto José de Diego en San Juan en el 1915 y el Colegio Arecibeño de Niñas durante el 1916 y el 1917. En poco tiempo viajó a Estados Unidos, donde obtuvo el título de profesora. Al regresar a la isla, asistió a la Academia de Francisco Oller y tomó clases de artes plásticas. Mientras María está en la Academia de Francisco Oller, Trinidad Padilla de Sanz se enfrenta a la inesperada muerte de su marido en el 1911. Durante los próximos 3 años, María siguió tomando cursos para educarse y tomó un curso de Agricultura General, Botánica y Ciencias Domésticas en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez durante el 1913 y el 1914. En el 1914, el Ateneo de Puerto Rico le otorgó un premio por una de sus obras y poco tiempo después realizó su maestría en la Universidad de Puerto Rico. Trinidad ejerció grandemente como maestra de piano. Tuvo una influencia cultural en Arecibo con muchas ramificaciones, en especial la música, que no desentonó a pesar de otro rudo golpe al sufrir una sordera tan sorpresiva como dolorosa. Junto a Librada Rodríguez y María Cadilla de Martínez, Trinidad Padilla creó la Liga Femenina con el propósito de estudiar los derechos de las mujeres y cómo afectan a la sociedad. Publicó su primer libro titulado Rebeldía en el 1918.
en el que recogió una serie de textos tanto en prosa como en verso. En febrero de este mismo año, escribió un artículo dirigido a la Cámara de Delegados solicitando protección para el joven y talentoso pintor arecibeño Oscar Colón Delgado. Ese artículo advierte en el párrafo final a los políticos hombres que las mujeres defenderán la cultura, diciendo: y si nuestros campeones puertorriqueños no dan oído a este importante asunto, preciso será que nosotras, las damas feministas, tomemos a nuestro cargo el elevar el arte en nuestra tierra como un medio de emancipación natural, para crear un ambiente que está pidiendo a gritos nuestra cultura. Esto demuestra su valentía y honradez por la lucha, el subsistir y el apoyo de la cultura puertorriqueña. Además, redactó el capítulo titulado La Mujer Puertorriqueña, incluido en el Libro Azul de Puerto Rico, una recopilación de escritos publicadas en el 1923 sobre la situación del país durante los primeros 25 años de dominación de Estados Unidos. María Cadilla viajó a España para asistir a la Universidad Central de Madrid, donde fue alumna del escritor español Américo Castro y del poeta Dámaso Alonso. Aunque comenzó a escribir desde muy joven, no fue hasta el 1925 que publicó su primer libro titulado Cuentos a Lilian. Dicha obra está compuesta de varios cuentos infantiles que presentan características de romanticismo tardío, con cierta influencia modernista, entre los que cabe mencionar El Tesoro de Don Alonso, Del Sendero Florido y El Pródigo. Al mismo tiempo, Trinidad Padilla estaba escribiendo para varios periódicos como El Heraldo Español, Alma Latina, Puerto Rico Ilustrado, El Mundo y El Imparcial. En el 1926 publicó De mi collar, considerada por muchos estudiosos como su principal y mejor obra. Este libro se incluyó como lectura suplementaria en las escuelas del país. María Cadilla, conjunto Trinidad Padilla, formaron parte de la generación literaria de la década del 1930, la cual se destacó por la preocupación de definir y afirmar la identidad puertorriqueña. Cuando en el 1932 el huracán San Ciprián azotó a Puerto Rico, Trinidad Padilla, quien estaba sorda, no pudo oír la rabia y el crujir del viento, ni el ímpetu de la lluvia. Y cuando todo estaba en calma, salió a la galería de la casa y contempló conmovida la destrucción. Los árboles quedaron rotos en el suelo y no pudo evitar asociar la destrucción del huracán con Beethoven, quien era su ídolo, y tocó en medio de la calma una de las sinfonías más famosas de Beethoven. Esto lo confirmó su nieta más adelante. La influyente presencia de Trinidad en el mundo musical en Arecibo fue grande. Se constata al conocer que, a lo largo de 40 años en que ejerció como maestra de piano, tuvo más de 1000 alumnos de piano, básicamente todo un conservatorio. En el 1933, María Cadilla, estando en Madrid, obtuvo su doctorado con la tesis La poesía popular de Puerto Rico. Publicó el poemario Cazadora en el alba y otros poemas, el cual presenta una lírica intimista insertada en la tradición modernista. A su regreso al país, trabajó como profesora de literatura española e hispanoamericana en el Colegio de Artes Liberales, luego la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico hasta el 1936, año en el que se retiró para dedicarse al trabajo investigativo. Sobre el académico hispanista Miguel de Unamuno, escribió La mística de Unamuno y otros ensayos en el 34. Cadilla fue una activista de los derechos de las mujeres. Perteneció a la Liga Cívica de Puerto Rico y a la Asociación de Mujeres Votantes, agrupaciones que lucharon por el derecho al voto femenino. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Graduadas de la Universidad de Puerto Rico, agrupación que buscaba aumentar la inserción de la mujer en diversos ámbitos del quehacer nacional. Perteneció a la Academia de Historia de Puerto Rico y de la República Dominicana, las Sociedades Folclóricas de México y Uruguay y de la Academia de la Historia de Francia. En Puerto Rico, al igual que en Argentina, Estados Unidos y la India, recibió premios y reconocimientos. Junto a los trabajos de John Alden Mason y Rafael Ramírez, María Cadilla publicó algunos de los primeros estudios sobre aspectos de la literatura popular y folclore en Puerto Rico. María Cadilla se especializó en la recopilación, estudio y rescate de diversos aspectos folclóricos puertorriqueños, es decir, manifestaciones tradicionales y de cultura popular, muchos de los cuales estaban quedando en el olvido.
Escribió ensayos de diversos aspectos sociales isleños, como el hogar puertorriqueño y el deber de nuestras escuelas para él, la campesina en Puerto Rico y un factor desconocido en nuestra economía agrícola. Como producto de sus investigaciones se encuentran las obras Costumbres y tradicionalismos de mi tierra, cantos y juegos infantiles, así como las colecciones de cuentos populares y tradicionales Raíces de la Tierra e Hitos de la Raza. Este último ganó un premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña ese año. Su exploración de los sonidos del bozal con inflexión africana en sus poemas Yo soy un negrito angolo, Décima de negros y su cuento Tate se convirtieron en importantes contribuciones literarias al estudio del habla afro-puertorriqueña. En el 1943, Trinidad publicó el poemario Cálices abiertos. Por otro lado, María tuvo un interés por figuras de renombre de la cultura isleña, lo que la llevó a publicar Semblanza de un carácter, apuntes biográficos de Lola Rodríguez de Tío y Alturas paralelas, ensayos crítico-biográficos sobre la personalidad y obras de Rafael del Valle Rodríguez y Manuel Corchado Juarbe. En el 1946 publicó el tomo Rememorando el pasado heroico, un comentario histórico sobre el país. Para el 53 se publicó una nueva edición en San Juan de su tesis doctoral La poesía popular en Puerto Rico. En esa obra, la autora recopiló y analizó una gran cantidad de versos tradicionales puertorriqueños, por lo general de origen anónimo, que se transmitían oralmente de generación en generación. Incluyó romances como coplas, décimas, cantos, rimas infantiles y versos religiosos, muchos de los cuales estaban acompañados de música. En el 1999, la Sociedad Histórica de Puerto Rico publicó una nueva edición de esta obra. María Cadilla de Martínez falleció en el 1951, dejando varios trabajos inéditos. Fue una de las primeras mujeres en obtener un título de doctorado en Puerto Rico. Estuvo casada con el pintor Julio Tomás Martínez y su pueblo natal de Arecibo nombró una escuela en su honor. Durante las últimas décadas de la vida de Trinidad Padilla, fundó el Colegio de Hermanas del Espíritu Santo. Ella falleció en Arecibo el 26 de abril de 1957 a los 93 años. Su casona, hoy convertida en Casa Museo en la calle Gonzalo Marín número 10, fue un lugar de contacto para el intercambio y la efervescencia cultural y política. Aunque La hija del Caribe abordó temas de la primera mitad del siglo XX, muchas de sus opiniones encajarían perfectamente en las discusiones del siglo XXI, cerrando la brecha entre el pasado y el presente en forma de una escritora con visión de futuro. Trinidad Padilla y María Cadilla fueron escritoras, educadoras, folcloristas, feministas y activistas por los derechos de las mujeres puertorriqueñas. Sus contribuciones en los campos de la educación, la literatura y la lucha por los derechos de las mujeres han dejado una huella indeleble en la sociedad puertorriqueña. Es de suma importancia rescatar la memoria y hablar de aquellas que con determinación y compromiso lucharon por nosotras. Y esto es Cultura.